A Lorenzo, el que preguntó el sábado sobre endotérmica y exotérmica. Pues preguntaron, bueno, la fecha es parcial, ¿no? Alguien preguntó después, Facu Furcade, el tema de la ser unidad. ¿Entendió o no? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, Sí, profe, yo le profe. escucho. No está cerca, me parece, profe. Pero Furcado, ¿entendió lo de la ¿Qué celda pasó, unidad? profe? Recién entró, ¿qué pasó? Que usted preguntó el otro día sobre lo de la celda unidad y la zona, ¿entendió o no? Lo intenté leer un par de veces, pero no Esa. me termina de quedar claro. Bueno, ahora lo vemos. Y que también preguntó de la eutáctica. No sé el apellido, porque acá no me figura con apellido, dice Lorenzo nomás. No sé quién será. Y Erich Ponce. Bueno, tampoco está. Ahí Furcade. Sí, acá estoy. Bueno, fíjese, usted tiene, estoy viendo lo que mandó acá, que es de la figura 10 y la figura 11, ¿cierto? Donde tiene el tridimensional en la 10, donde se ven todos los cubos apoyados unos arriba del otro, formando el diseño tridimensional, ¿bien? De lo que sería un grano, sería el material. Y después tiene la celda unidad, y le dice, todas las caras están ordenadas en series perpendiculares, porque usted fíjese que todos los cubitos se van poniendo uno arriba del otro, abajo, atrás, adelante, todos perpendiculares. Las caras van a estar todas perpendiculares entre ellos, ¿se entiende? Si yo Sería la corto un cara de uno con plano, respecto a otro cubo. claro, si yo paso un plano que me corte, las caras van a estar perpendiculares a ese plano. Si paso un plano horizontal, todas las que estén perpendiculares, los planos perpendiculares, ¿se entiende? Con respecto, o sea, las caras de los cubos van a estar perpendiculares con respecto al plano horizontal con el que yo corté. Entonces todas las caras que cortan ese plano serían las zonas. No, las que son perpendiculares. Ah, claro, eso. ¿Ah? A eso se refiere. Ah, bien. Ahora sí lo entiendo. Bien. Y después, bueno, preguntaba un tal Lorenzo que preguntó endotérmico, exotérmico y lo de la eutéctica. Pero no sé quién es Lorenzo. Después hoy preguntó Ponce, no sé si está Ponce. Bueno, entonces vamos a ir. Bueno.
¿Tienen alguna otra duda con respecto a lo que están estudiando ya o no? Yo, profe, tengo una consulta de metalurgia física. A ver, En una parte del apunte menciona a las superredes. A ver, me estoy fijando. Sí, está explicando las soluciones sólidas y menciona que existen las superredes que serían como un acaso de las soluciones sólidas. sí. Eh, eh, no me termina de quedar claro, no sé si quizás con una imagen me quede más claro que a qué espérame se que voy a refiere. buscar espérame que estoy buscando uh, uh, el apunte. Materiales metálicos. Dame un segundo que estoy abriendo y Elena nos está pegando. Se me movió todo esto. ¿Qué le pasó? Espérame un segundo, estoy buscando. Uy, ahí estamos, para atrás con la compu, dame un segundo. Estoy buscándole un dibujo, porque yo no hay dibujo ahí en el apunte. Porque el apunte dice que son casos particulares donde los átomos en la solidificación aparecen mezclados en la misma red. Y también pueden ser sustitucional o intersticiales, y que los podés distinguir cuando tienen distintas redes, y si no, cuando tienen la misma red, no podés distinguir la solución sólida. El elemento que entra en la solución sólida intersticial queda la red del soluto, y no la red del disolvente. La verdad, yo les voy a ser sincera. Espérenme que... Ay, ¿qué?
pasa hoy este computador? No entiendo qué le pasa. Un segundo. Espéreme que voy a buscar el mataburro. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, Ah, profe. bueno. Sí, profe. Ahí vengo, voy a buscar el mataburro. Porque La esperamos, profe. con el profe. Porque, bueno, no les voy a decir que no lo estudien, ¿sí? Traten de entenderlo por si se les presenta el día de mañana, pero generalmente son casos muy especiales esos, que no es lo que se da, no son las superaleaciones. ¿Vieron? ¿Han escuchado hablar de superaleaciones? Sí, profe. Sí, Bien, profe. no son superaleaciones, porque esas son la mezcla de ciertos elementos que dan muchísimas mejores propiedades. Eso no es lo mismo que la superred. Esto es a nivel molecular de cómo se van a ubicar adentro los átomos, pero la verdad en este momento no lo encuentro en el mataburro y no es algo que se dé en la vida normal. En los diagramas básicos que nosotros vemos o de los materiales que ustedes van trabajando, sean en el aluminio, en el acero, no se dan estos casos de las superredes. ¿Vean? Básicamente la idea es que se mezclan los elementos y no van a ocupar ciertos lugares, así como veíamos que en sustitución, ¿bien? Ponían y tenían un lugar fijo, sustituían un átomo, ¿tá? Y siempre como que lo hacen en el mismo lugar. Si no me equivoco, no les quiero mentir porque la verdad que ahora no lo encuentro ese tema, y no es algo que tampoco preguntemos porque les vuelvo a decir, en la vida normal, común y corriente, generalmente no se da eso, ¿tá? Pero ya se los voy a averiguar. Perdón. No pasa nada, profe, está bien. Yo doy metalurgia física también en otro curso, pero no doy esa parte, o sea, la obvio totalmente porque no es algo normal. ¿Ah? Bueno, el tal Lorenzo este que preguntaba tanto en el coso entró. Alguien que se llame Lorenzo, que el teléfono termine en... Sí, la extracción del calor se produce lentamente. Entonces tienen tiempo de formarse núcleos y esos núcleos crecer tranquilos, digamos. Y es parejita la extracción del calor, ¿se entiende? Digamos, si usted ve el lingote, el rápido, el enfriamiento rápido, en realidad, ¿qué nos daba? En el lingote, apenas toca las paredes de la lingotera, que está muy frío comparado con el caldo que está entrando. Nos daba muchos núcleos que rápido no podían crecer. Entonces quedaban todos granitos muy chiquititos, ¿se acuerdan? Bien. El dendrítico crece en dirección a la extracción del calor. Es algo más rápida que cuando te queda el núcleo del lingote, que la extracción del calor se hace mucho más lenta porque ya se le formó capas por todos lados de sólido que más o menos está a la misma temperatura. ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿se acuerdan que en la última clase habíamos visto la parte de metalografía? Y yo les dije que íbamos a terminar de ver unos videitos que tenía. Pero hay un alumno que me preguntó sobre el lapidado. ¿Quién fue? Yo era, profe. Mata. Mata, mire. Mire lo que le preparé. Espérenme, están viendo mi compu. Estuve leyendo y es como decía otro compañero, que se llama lapiado en vez de lapidado. Lapeado o lapidado, es lo mismo. Claro. ¿Bien? Pero la diferencia que hay es que en realidad el lapidado o el lapeado se lo hace en una máquina. ¿Bien? Tiene toda una máquina que trabaja sola. ¿tá?
Y la idea es, esto es un tipo así como rectificado, Claro, es decir, sí, ¿bien? O sea, son operaciones mecánicas, el bruñido, el lapidado, el rectificado, pero los hacen las máquinas. Nosotros hablamos de pulido cuando lo hacemos nosotros en la mano. ¿Y cuál es la otra diferencia que hay entre el pulido que le hacemos a la probeta metalográfica al lapidado? El lapidado te da muy buena, bueno, acá están los fundamentos de cómo funciona la máquina. Son dos discos, ¿vean? O dos bases, que en el medio va a estar el material abrasivo o el vehículo que le llaman, que sería este, que es el que va a pulir, ¿bien? Tiene la pieza donde vas el trabajo y la piedra, porque es una piedra, lo que te va a producir el pulido, con las partículas estas de abrasivo que vos le pongas, y en el medio va a estar la muestra, ¿ven? Tiene un acabado superficial de gran precisión, ¿ah? O sea que cuando tenemos tolerancias ínfimas, es donde mejor lo podemos aplicar, porque ajustas mejor la superficie. No es lo que pasa con el pulido nomás que le damos con la mano. Aparte, te deja las caras bien perfectas. Nosotros con el pulido a mano que le hacemos a las muestras metalográficas, podés lograr de que te quede torcida, porque la puliste torcida, depende mucho de la presión que nosotros le demos, donde lo apoyamos, ¿bien? En cambio, esto es una operación mecánica que lo hace una máquina, ¿tá? La mecanización se efectúa interponiendo entre la herramienta y la superficie polvos, obviamente abrasivos, ya sean en seco o en húmedo, o sea, las emulsiones. Y eso, obviamente las emulsiones tienen una doble función, que era lo que hablábamos antes, que era la lubricación para que no se seque y arrastre las partículas que va llevando, y para refrigerar la pieza y que no se caliente y cambie algo. Entonces, con esto vos logras un grado de rugosidad en la superficie muy bajo. O sea, lo dejas prácticamente casi liso. ¿Bien? Y se consigue casi sin arranque de material. Fíjense, fíjense la tolerancia, la rugosidad superficial que puedo obtener. 0,16 micrones. ¿Ah? Y es mejor que el bruñido, que el rectificado, y se le puede hacer a cualquier material, ¿tá? Y nosotros, metalúrgicamente, a eso lo usamos mucho para este otro, perdón, no para este. ¿Bien? Fíjense todas las aplicaciones que tiene. ¿Bien? En la electrónica, en los motores, en realidad en los motores generalmente se le hace un rectificado porque es mucho más barato, pero viste cuando se te quema la tapa de junta y todo eso, tenés que llevar a rectificar el motor, vos tenés que tener poca rugosidad para que después al poner las juntas y ponerle la tapa, todo eso quede bien cerrado a presión. sí, sí, profe. ¿Bien? Y nosotros lo usamos mucho en lo que son los patrones para medición, que se llaman galgas, o los patrones de medición de dureza, o sea, porque ustedes saben que todo como tiene una norma, tenemos que calibrar las máquinas, ¿tá? Entonces una máquina de dureza, vos la calibras con patrones de dureza, que ya vienen estandarizados, que tienen un lapidado, cosa de que esté bien rectificada, no tenga rugosidad, porque la dureza es introducirle o aplicarle una fuerza por medio de un penetrador. Entonces, si yo tengo mucha rugosidad en la pieza, el penetrador no calza bien, entonces la dureza que te mide es errónea. Entonces, a los patrones, para poder calibrar la máquina, se le hace eso, un lapidado. Y si no, las galgas, que son para certificar los patrones de medición de espesores, de medición de dureza, ¿bien? A ver, para todo lo que sea instrumento de medición, por ejemplo, un calibre, ¿tá? Yo lo tengo que calibrar con galgas, entonces esas galgas tienen distinta espesor, entonces yo con el calibre que voy a calibrar, mido, ¿bien? Y justamente vienen lapidadas para que no tengan rugosidad y esa medida sea lo más exacta posible.
Entonces mido distintas galgas de distintos espesores y voy viendo si está más o menos bien el instrumento, que en este caso sería un calibre, para de última, después de decirle tiene un más menos tanto por ciento de error en la medición, ¿se entiende? Sí, profe. Bien, entonces el pulido nuestro, así que para ver las muestras metalográficas, no necesitamos tanta exigencia de rugosidad, entonces por eso no se hace con un lapidado, aparte la máquina es cara. Esa era las cosas. Bueno, y vamos a terminar de ver los videitos estos de preparación de muestras. Acá en este video hace un Una vez que resumen el hemos visto señor. las distintas microestructuras, ¿Escuchan bien o no? fases que se pueden formar Sí, profe, se en escucha. un acero, de la temperatura y el tanto por ciento en carbono que tienen, vamos a ver cómo se verían dichas microestructuras bajo un microscopio, cuando las analizamos con un microscopio óptico. Antes de verlas, hay que decir que para la caracterización microestructural, en un microscopio óptico hay que realizar una serie de pasos previos en el material para poder ver la microestructura que posee. El primero de ellos vamos a representar una barra de acero. El primero de ellos sería realizar un corte en el material para extraer una pieza. Dicha pieza posteriormente se embute en resina para su mejor manejo y posteriormente a esta muestra embutida en resina se realiza lo que se denomina la preparación metalográfica, que consiste en 3 etapas. Una primera etapa de desbaste superficial, se realiza con papeles de carburo de silicio de distinta granulometría, desde mayor granulometría se va pasando por distintos papeles hasta menor granulometría, todo para dar una rugosidad superficial determinada a la superficie de la muestra que queremos ver. Se pasa por una etapa posterior de pulido, donde Ese se sería da el un pulido acabado fino. especular. Prácticamente la superficie de la muestra tiene rugosidad muy pequeña y se ve como un espejo. Ese pulido se puede hacer con pasta de diamante o se puede hacer con distintas suspensiones acuosas de alúmina. Y por último, para observar la microestructura de la muestra, del acero, bajo el microscopio, se realiza el ataque metalográfico. Si yo no le atacaba iba al microscopio, ¿qué veía? Todo liso nada más, no se todo, veía. claro, Claro, el nada. espejo. Claro. Es decir, ¿Y qué evaluaba? Sin atacarla, ¿qué evaluaba? El tratamiento que tuvo. No. Las impurezas con las que viene, que se llaman inclusiones, ¿se acuerdan? Ah, la inclusión, claro. Las inclusiones, entonces todo eso también está regido por normas y cada material cuando yo lo compro viene con ciertas características de inclusiones que tiene que tener, ¿tá? Que eran óxidos, silicatos y alúminas. Eh, y teníamos el sulfuro, perdón, no alúmina, es un óxido. Óxidos, silicatos y sulfuros. Y en ese el principal era el sulfuro de manganeso, que era el que yo más quería tener, porque era muy plástico, porque su punto de fusión es más bajo. Entonces, si yo le hago una deformación plástica al material, él se va a deformar con el material, mientras que los óxidos y los carburos, los silicatos, son muy duros, entonces esos podían originar fallas en el material. Entonces, sin ataque yo evalúo inclusiones. Y cuando lo ataco, que era con un reactivo químico especial, ¿qué evaluaba? Los bordes de grano.
Claro, Ahí puedo ya. evaluar la microestructura, el tema borde de grano, qué tratamiento térmico tiene, ¿bien? Las capas, si tiene un tratamiento térmico, termoquímico superficial, puedo evaluar la profundidad de capa, de tratamiento, o sea, un montón de cosas. ¿Tá? Para un cordón soldado, puedo evaluar si tiene fisuras. ¿Tá? Pero para Cada ver al material microscopio, tamaño de grano, que también era por norma, todo eso tengo que atacar. Sin ataque, evalúo inclusiones. tiene un medio de ataque característico. Algunos tienen varios en función de las fases que se desean analizar. Se ataca con un reactivo o con otro. En concreto, para el acero, el reactivo típico con el cual se revela la microestructura del material se denomina nital. Ese es más que todo para un Nital acero es una común. disolución alcohólica de ácido nítrico en una proporción de 1 a 5 mililitros en un alcohol que puede ser etanol y en algunos casos es metanol, al cual se añade en una proporción de 100 mililitros. Este medio de ataque, la pieza, una vez preparada superficialmente, se va a introducir en ese medio de ataque y ese medio de ataque lo que va a hacer es disolver preferentemente la fase rica en carbono. La fase más rica en carbono de un acero es la cementita. Cementita, que como hemos visto puede llegar a tener llega a tener hasta un 6,67% en carbono. Tiene esa cantidad en concreto de carbono, 6,67% en carbono. Por lo tanto, es la fase que se disuelve y eso nos permite la caracterización microestructural del acero. Y de ver cuáles son las fases cristalinas presentes en el material que nosotros estamos analizando. El nital, además de atacar preferentemente la cementita, en un acero libre de ella, ataca también el límite de grano. Esta es la microestructura típica de un acero ferrítico. Un acero que tiene una proporción en carbono muy baja, inferior al 0,02% en carbono, y a temperatura ambiente esta sería la microestructura que se observaría después de realizar las etapas que acabamos de ver. Vemos la presencia de granos. Vemos la presencia de todos los granos son ferríticos. Granos ferríticos, como se observa la ferrita, se observa como un grano cristalino blanco bajo el microscopio tras el ataque metalográfico. Vemos los límites de grano revelados como una franja oscura y en ciertos lugares vemos franjas oscuras más predominantes porque en un acero ferrítico, debido al diagrama de fases, lo que nos dice el diagrama de fases, vemos como a temperatura ambiente, entonces tenemos diagrama de fases en la zona ferrítica, vemos como a partir de, dependiendo de la cantidad de carbono, pero generalmente a partir de 600 grados se forma también cementita, como nos dice el diagrama de fases, y al final el acero es, su microestructura es granos de ferrita con cementita muy poca, pero esa cementita presente en el límite de grano ferrítico. O sea que hay granos que tienen más cementita en su límite de grano. Las zonas más oscuras que las son otras. la cementita en Que el los límite otros de grano bordes, ferrítico. Esa es la microestructura de un acero ferrítico. Si nosotros somos capaces de congelar la microestructura cuando el acero está a una temperatura tal que todos sus granos son austeníticos, eso se puede realizar mediante un temple determinado, veríamos que la microestructura que nos aparece es esta. Son granos cristalinos, todos ferríticos, más equiaxiales, más poliédricos que los granos ferríticos. Esa sería la microestructura que veríamos bajo el microscopio tras atacarla con nital. La microestructura de todos los granos austeníticos. Esa microestructura no se da
en condiciones normales de enfriamiento. Tendría que congelar, como he dicho anteriormente, mediante un temple. ¿Cuál es la microestructura característica de un acero hipoeutectoide? Es esta. Esta es la microestructura característica de un acero hipoeutectoide, en el cual tenemos varias fases, varios granos cristalinos distintos. Tenemos, por un lado, los granos blancos, que son los granos ferríticos. Ferrita siempre se representa como granos cristalinos blancos. Y a estos aumentos a los que se ha tomado esta imagen en el microscopio óptico, podemos ver unos granos oscuros también. Acá recién me estoy dando cuenta, fíjense en el título, dice acero hipoeutectoide. ¿Cómo interpretan este signo? Esa era la pregunta, profe. Menor al 0,2. Menos. Menos 0,2%. ¿Y está mal o está bien? ¿Está bien? Mal. ¿Por qué está bien y por qué está mal? Más o menos. Está bien porque está menos del eutectoide, pero esa no es la concentración del eutectoide. Claro. ¿No sería Claro. 0,8? 0,8, 0,9, 0,86. Recién me estoy dando Está bien, cuenta está que mal esto el número. está mal puesto. No sé por qué le puso 0,2. Ya le vamos mañana. Cuando de YouTube. Después le voy a preguntar al señor qué hizo el video. Recién me doy cuenta. De gran tamaño, en algunos, incluso si ampliamos, vemos que esos granos oscuros están formados por láminas. Decir que esas láminas son de ferrita más cementita, que es la fase que Todo se lo produce blanquito por es debajo de ferrita y todo lo 723 más oscuro es grados la centígrados, perlita. la reacción eutectoide, que posteriormente veremos. Y a bajos aumentos se representan como un grano oscuro, pero si nosotros somos capaces de aumentar los aumentos a los cuales es obtenida esa imagen, podemos ver que esos granos perlíticos están formados por Aparte abajo, láminas, fíjense que unas más abajo decía que era claras. un En esta imagen 1040. podemos ver que Fíjense acá abajo, esos ¿ven? granos Que dice que es perlíticos un 1040. están formados por Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Y más eran? claras, son las láminas de ferrita, y otras más oscuras, que como hemos dicho anteriormente, son las que ataca el nital, las disuelve y por eso las vemos como líneas oscuras. Esas son las líneas de las placas de cementita presentes en el interior del grano perlítico. El grano perlítico está compuesto, por lo tanto, de láminas de ferrita y láminas de cementita situadas de forma alterna. Así es como crece a partir de un grano austenítico, este sería el límite de grano austenítico, y así es como crece la perlita a partir del grano austenítico por debajo de 723 grados centígrados. Crece como en forma de placas de ferrita, son las blancas, y láminas de cementita, que son las oscuras. Esta sería la microestructura de un acero eutectoide, justo el acero que tiene el 0,77% en carbono. Es una microestructura formada toda por granos perlíticos. Solo tenemos un tipo Ahí de lo puso grano. bien, profe. Acá sí, porque puso justo el eutectoide. Pero logran divisar cómo están las orientaciones de los granos distintos, ¿no? Fíjense, eso es Sí, un grano, profesor. este es otro, acá tenemos el borde donde me está dando otro, no es continuidad en realidad este con este, acá cambia otro, y fíjense que no todos son parejitos. ¿Cómo disuelven? Fíjense acá, bien, si Algunos son más láminas, espaciados. exactamente. Ay, perdón. Profe, Sí, esas líneas que se encuentran así en los bordes de grano, ¿usted había dicho que se llamaba maclado, puede ser? no, acá no se ve el maclado en realidad. Ah, buenísimo, profe. Generalmente la macla se produce en la austenita. Gracias, profe. Pero ¿a cuál línea se refiere usted? No, Ah, no, la acá, línea de ¿sí? color negro. Sí, por ejemplo, allá No, en la izquierda, ahí es. No, Eso. no. Estos son granos de perlita. La perlita, que era la reacción eutectoide. La reacción eutectoide quedaba que un sólido, cuando en este caso tenía una transformación oleotrópica, cambiaba a dos sólidos. Vean, que justo tenían que tener esa composición para que se dé, si no, no se daba. Era composición fija y definida. Y esos dos sólidos son la ferrita
y la perlita, y la cementita, perdón, formando como una huella digital. Acá está visto muchos aumentos y estos son granos de perlita. Bien, no es la macla. Buenísimo, profe. Sí, ahora ya entendí. Esto es perlita, lo que pasa es que está visto en grandes aumentos, que lo veo como efectivamente es, que es una huella digital, una placa de cementita, una placa de perlita, de ferrita y así. Perlítico. El grano perlítico a su vez está formado, como hemos visto, por láminas de ferrita, que son las bandas claras, y las láminas de cementita, que son las líneas oscuras, y solo podemos distinguir un grano de otro, en este caso no hay límite de grano, pero un grano de otro se distingue porque la orientación de las láminas, por supuesto, no tiene por qué coincidir. Vemos que en este grano es en esta dirección, en este grano es en la dirección oblicua, y así se distingue un grano perlítico de otro grano perlítico. Estamos, en este caso, en un acero eutectoide, justo a la composición del 0,77, en este caso redondeado en este diagrama de fases al 0,8%, y justo en la zona del eutectoide, luego veremos posteriormente más ampliada esta información, cómo todos los granos que había previamente austeníticos han transformado en grano perlítico, ¿verdad? En granos compuestos por ferrita y por cementita. Vamos a ver ahora cuál sería la microestructura bajo el microscopio óptico tras su ataque metalográfico de un acero hipereutectoide. En un acero hipereutectoide hay primero una zona en la cual se forma Acá lo puso cementita bien. primaria y grano austenítico. Esta es la cementita primaria que se forma en el grano austenítico, en el límite de grano austenítico. Esta banda blanca es la cementita primaria. Cementita primaria, que en este caso el nital lo revela como ¿Qué un cosa límite. sería al revés? O sea, el hipereutectoide no tiene menos del 2%, del 8%, digo. No, eso es el hipo, el que veíamos recién que él puso 0,2. Ah, El está. hiper es el que está por arriba. Y eso supuestamente el C07 es el 0,8, 0,9, 0,86 del eutectoide. Ah, está bien. Blanco, y posteriormente a 723 grados centígrados la austenita transforma a perlita y por lo tanto nuevamente en el interior del grano obtenemos las láminas correspondientes a ferrita y cementita que conforman el grano perlítico. Estas son las reacciones que tienen lugar. En primer lugar teníamos austenita. A partir de una determinada temperatura, cuando cruzamos esta línea negra, se transforma parte de la austenita en el límite de grano, se transforma en cementita en el límite de grano, y cuando se llega a 723 grados centígrados el resto del grano austenítico transforma, como se ve aquí, en grano perlítico. Ahora vamos a ver paso a paso cada una de estas transformaciones, pero ya hemos visto cómo evoluciona la microestructura desde un acero ferrítico, un acero que tuviera en su composición final, debido a un temple austenita, un acero hipoeutectoide obtenido por normalizado o recocido con ferrita y granos de perlita, un acero eutectoide que solo tiene granos perlíticos, ¿verdad? Y un acero hipereutectoide que tiene en el límite de grano cementita primaria y el resto del grano cristalino es perlítico, que está compuesto, como ya hemos dicho, por láminas a su vez de ferrita y cementita. En este caso, como hay otra cementita, aparte de la primaria que se forma en el límite de grano, esta otra cementita oscura en el interior del grano perlítico se denomina cementita secundaria. Ahora va a venir otro de el microscopio electrónico de barrido, pero en este caso está aplicado a biomateriales, pero es más o menos todo el concepto igual, pero aplicado sobre muestras metálicas, porque no encontré nada que me diera sobre metales. Gómez, que levantó la mano. Interrumpa nomás para que levante. Sí. ¿Puede poner, por favor, el principio del video anterior? ¿Del anterior? Y que decía la cuenta del chico este. A ver.
Una vez que hemos visto las distintas ¿Dónde microestructuras, dice? fases que se pueden formar, Ahí, profe, ahí de dice acero, abajo de donde, temperatura y el de la hoja. tanto en carbono que tienen, ¿Vos vamos decís a que ver cómo es se eso? verían. Sí, es para ¿Esto ver decís vos? después. Sí, es para ver después, interesante. Pero no se ve nada. Dichas microestructuras Está todo fuera de foco. bajo un microscopio, cuando las analizamos con un microscopio óptico. ¿Le Sí, pongo ahí dice pausa? Roel. No, ahí está, profe, gracias. Esta de acá decís vos. No, abajo, No, más abajo, profe, ahí donde Donde tiene dice el abajo dedo. YouTube. a donde tiene el dedo, el pulgar. Ah, bueno, pero por eso acá dice, no dice www.switch.com. Acá estaba también. Sí, dice Swick Roel. Sí. Ya está, Lo profe, acabo de buscar era y para anotarlo nomás. es un Ah, canal que está en alemán y en inglés. Arriba a la derecha está más Ah, grande. mira. Sí, no, no es del tipo. ve. Bueno, qué va a ser. Gracias, profe. Bueno, pero por ahí lo ve y entiende el alemán, Tita, aparte de la primaria que se forman ¿o no? Profe, Sí, una pregunta. sí, diga. Vio que ahí, por ejemplo, el chico el que hizo el video pone varios puntos. O sea, el punto técnico, ¿cuál sería el Sí. valor específico, digamos? Porque, bueno, él puso 0,8 primero y puso 0,7. O sea, tomando como referencia para Y no es el glico y punto electro. eutectico, es el punto eutectoide, El tectoide, porque es perdón. un sólido que da 2. El eutectico está en 4,3. No, sí, sí. Lo que Bueno, pasa me es confundí. que es variable. En realidad, si vos ves un diagrama, depende del diagrama que sea, pero nosotros cuando lo hemos estudiado es del 0,86% el eutectoide. ¿Bien? Lo podés ver como 0,7, lo podés ver como 0,8, lo podés ver como 0,9, pero es más o menos 0,86%. Igual que la máxima solubilidad del carbono en la austenita, muchas veces lo van a ver desde el 1,7 hasta el 2,1, que es el punto que me divide a acero de fundiciones. ¿Bien? Ese también es variable, pero con que digas un 2% ya está bien. ¿Ah? Decís 1,7 y también está bien, porque depende del gráfico de donde lo hayas visto, del diagrama de donde lo hayas visto. Ahora este es sobre el MEP, el microscopio electrónico de barrido. Les decía recién que es sobre biomateriales, pero el funcionamiento es exactamente igual para muestras metálicas. Una de las técnicas básicas para el análisis y caracterización de materiales es la microscopía electrónica de barrido. Nos trasladamos a las instalaciones de los servicios centrales de la Universidad de Vigo, el CACTI, en particular al servicio de microscopía electrónica, para conocer de cerca los fundamentos y el equipamiento de esta técnica. La primera fase del proceso consiste en colocar la muestra en el soporte mediante el cual será introducida en la cámara del microscopio. La interacción de los electrones incidentes con el material tiene lugar en un volumen llamado pera de interacción. Fruto de esta interacción obtendremos tres tipos de señales. Electrones expulsados de la propia muestra, conocidos como electrones secundarios. Electrones incidentes, que son retrodispersados por los núcleos de los átomos que forman el material, y rayos X emitidos como consecuencia de las transiciones electrónicas ocurridas. La cámara de análisis se encuentra a alto vacío, por lo que se utiliza una precámara de intercambio que abrimos introduciendo una corriente de nitrógeno. A continuación se cierra la cámara de intercambio y volvemos a hacer vacío en la misma. Cuando se equilibra el vacío de ambas cámaras, se introduce la muestra. En general, un microscopio electrónico de barrido consta de los siguientes elementos. En la parte superior se encuentra el cañón, compuesto por un filamento metálico sometido a alta tensión y en el cual se genera la emisión de un haz de electrones. El haz se condensa y focaliza mediante lentes electromagnéticas a su paso por la columna,
en la cual también encontramos el generador de barrido, que permite que el haz no permanezca estático, barriendo progresivamente la muestra. En la parte inferior se encuentra la cámara de análisis, alrededor de la cual se disponen los diferentes detectores de electrones y rayos X, que junto con el sistema informático nos permite generar una imagen o bien procesar información analítica. Alcanzado el nivel de vacío requerido para la emisión de electrones, se enciende el filamento, se ajusta la altura de la muestra, el foco o astigmatismo para seguidamente obtener una imagen mediante un barrido lento. Esta imagen es creada por los electrones secundarios que abandonan la parte más superficial del material, generando una imagen de la morfología superficial de la muestra. Seguidamente incorporamos al proceso el detector de electrones retrodispersados. Parte de los electrones que inciden son retrodispersados tras la interacción con los núcleos de los átomos que componen el material. La energía que adquieren dependerá del número atómico del núcleo con el que han interaccionado, obteniéndose una imagen con contraste en la cual las zonas con mayor número atómico darán mayor brillo y viceversa. Vieron que es todo un arte. Complicadísimo, curso. ¿Cómo? Complicadísimo el sistema. Sí, hay Analizamos las que señales de saber rayos entender bien las imágenes. identificando de lo las que está bandas viendo presentes acá. en el espectro. Un electrón secundario que ha sido expulsado deja una vacancia que puede ser ocupada por otro electrón de una capa más externa. Cuando se produce esta transición, la energía en exceso es emitida en forma de rayos X. Mediante el análisis de las energías de estos rayos X podemos identificar cuáles son los diferentes elementos que componen la muestra. Es posible analizar un punto o área concreto o realizar un mapeado en el cual la información obtenida a partir de los rayos X se plasma a modo de imagen en toda la superficie. Este análisis se conoce como espectroscopía de rayos X por dispersión de energías y generalmente está incorporada a casi todos los microscopios Fíjense, acá están electrónicos. los picos. En resumen, la microscopía electrónica de barrido. En resumen, la microscopía electrónicos. Ay, bueno, fíjense acá. Ven que analizan los picos y de acuerdo a los picos le ponen qué elementos tiene. Vieron que cada elemento tiene su onda, su longitud de onda, ¿bien? Y en este caso con los rayos X de los electrones los sacan. Entonces, hasta eso podés sacar, hasta la composición química de lo que estás teniendo adentro del microscopio, cosa de que eso no se puede hacer si bien vos podés ver microestructura, no podés analizar composición química, en el óptico hablando, ¿no? En resumen, la microscopía electrónica de barrido nos permite conocer la morfología superficial de la muestra a través del análisis de los electrones secundarios. Así también podemos obtener información sobre su composición analizando los electrones retrodispersados y los rayos X emitidos. De esta manera disponemos de una caracterización, un análisis completo de la muestra. Y otro, no me acuerdo de qué era. ¿Cuál era este? Acá muestra cómo es el funcionamiento en realidad de un microscopio, porque se llama microscopio óptico invertido este. Ustedes alguna vez deben haber visto los microscopios que por ahí tenías en el laboratorio del cole, que era abajo, o sea, apoyabas abajo, tenías el lente arriba, y vos veías lo que ponías en el portaobjeto de abajo, ¿bien? En este caso es al revés y es invertido, ¿verdad? Entonces acá en este video lo que les muestro es todas las cosas que tiene distintos objetivos, tiene filtros, tiene distintos tipos de luces y todo eso que se puede utilizar en un óptico común. Por ejemplo, nosotros tenemos uno, no es la misma marca, pero tenemos uno así en metalurgia, pero le hicimos la mejora de que le conectamos una cámara al ocular, entonces con esa cámara digital pasamos la imagen directamente a una compu.
Entonces ahora no los ves, digamos, con tu propio ojo, sino que lo podés llevar a la compu, podés mejorar el aspecto de la imagen y todo eso, cambiar el color, todos los chiches que tienen ahora las computadoras. Acá abajo están los objetivos, hay distintas tecnologías de objetivos para los aumentos. Acá abajo hay dos muestritas, no sé si las logran ver. Acá está la platina, que vos la vas moviendo, esta manillita. Les voy a mostrar todo eso ahí. La luz polarizada por ahí sirve para detectar otras fases que están en menor cantidad y cosas, o sea, va jugando con las luces. Tiene distintos filtros de luces también para ponerle. El movimiento de la platina. Bueno, como aquí acá podemos comprar la cámara. Fíjense que acá aclaró aumento a 1000 en seco. ¿Ven? 50, 100, 200, 500, siempre que sean los aumentos se le pone la X para identificar que son los aumentos, y 1000 puso en seco. Ir a 1000 aumentos es muchísimo, y muchas veces no hacen foco los microscopios. El que nosotros tenemos en la facultad, para que haga un buen foco, por ejemplo, le tenemos que echar una gotita de aceite, un aceite especial que viene para que sea nítida la imagen, porque lo pones a 1000 y no ves nada. En cambio por ejemplo, no hacía falta y le pones 1000 en seco, sí. O sea, ¿eso se moja en el objetivo? ¿O Al con la objetivo le pones la gotita, al objetivo. Ah, Obviamente que después la muestra te queda sucia, porque el objetivo se posa tan cerca de la muestra, ¿entendés? Que ese es el objetivo del aceite, hacer que pueda ser más nítida la imagen. A medida, vos fíjate que van teniendo distintos tamaños los objetivos, ¿ves? El de 50 es cortito, y el de 1000 es el más largo de todos, entonces eso, vos imagínate que entra desde abajo, desde donde está la platina con el portaobjeto, y al ser cada vez más grande van tocando van estando más cerca para darle mayor aumento a la muestra que estás viendo. Entonces la de 1000 está prácticamente pegada. Bueno, y en este caso, este microscopio tiene buena tecnología de que no le hace falta la gota de aceite, pero el que nosotros tenemos en la facultad lo lleva. Puedes jugar con la iluminación. Bueno, y acá ya entra a dar todas las características eléctricas y electrónicas. Bueno, eso era como para cerrar la parte de metalografía.
No sé si alguien tiene alguna consulta, algo. Profe, eso del polarizado, ¿se podría usar, por ejemplo, para ver la perlita que era brillante en el borde de grano? Era, si no me equivoco. El polarizado, no me acuerdo para qué lo usábamos, pero por ahí no te hace ni falta, porque ya el solo hecho del ataque que le das ya te permite identificarlos. El polarizado es más para, o sea, justamente porque la base de los aceros es la ferrita y la cementita, ya sea formando perlita o estando libre. Es más que todo para cuando tenés otros microconstituyentes que pueden estar puestos, mezclados ahí en la solución. Pero para la cementita y eso ya con el microscopio común la podés ver. Lo que sí, cambiar del campo claro al campo oscuro. Por ahí te hace diferenciarlo mejor, no la polarizada. Polarizada generalmente es para otras fases, sobre todo en las no ferrosos. Se usa mucho. No en los aceros. Los aceros son a simple vista en microscopio son fáciles de detectar las fases que hay presentes. Hablando de aceros comunes, ¿no? Porque ya cuando nos metemos en inoxidables o nos metemos en acero para herramienta, ahí como empiezan a aparecer otros microconstituyentes, otras fases, empiezan a estar los carburos presentes y todo eso, sí puede ser de que ahí, por ejemplo, sí te sirva un polarizado, un campo claro, un campo oscuro, los filtros de las luces. Está bueno eso, que te sentás y te pones a jugar con todas las chiches que tiene el microscopio. Bueno, a mí me gusta. La parte divertida del trabajo, profe. Y sí, la verdad que sí. No, pero agarrar la moladora, cortar también está bueno. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta de esto, porque hasta acá entraría en el parcial. Bien, ustedes creo que les quedan 2 clases más con el ingeniero Garuti. No sé si les faltan temas todavía para ver con el profe, me parece que sí, como para cerrar. Y conmigo tienen de vuelta el 11, o sea, el próximo viernes, o sea, este viernes no, el otro, y el 16. Esas 2 clases vamos a hacer consultas también, ¿está? Porque el viernes 18 ya es el parcial. Entonces está bueno que vayan leyendo, vayan anotando cuáles son las dudas que tienen, así cuando nos vemos vamos sacando dudas, porque no quiero adelantar otro tema, porque lo vamos a tener que repetir todo después de vuelta, o les va a quedar para que no va a entrar en este parcial, lo van a tener que ver después, y seguro que hasta que lo estudien a fin de año para rendirlo, prefiero que lo veamos después en el otro cuatrimestre. Sí. Sí, porque tienen la parte... ¿Y sí? ¿Cuál? Bueno, super redes no. No es tanto, tampoco, super redes. ¿Cuántas hojas son? No, son 2 páginas, creo, profe. Una página. ¡Uy, un montonazo! Bueno, profe, pero a poco vamos sacando. 2 No, de páginas acá, acá, 2 de páginas acá, allá. profe. El diagrama hierro-carbono podemos sacar. Sí, ese justamente. Lo más Toda la parte de aceros importante. blancos, profe, eso no ¿Le nos hace podemos falta. sacar línea, profe, el diagrama? Eso estaría Pregúntenle al bueno, de ingeniero verdad. Garuti. Lo estudiamos hasta cierta temperatura nomás, profe. ¿Qué es? ¿Los aceros blancos? ¿Alguien dijo aceros blancos o aceros blandos? No, blancos, profe, eso no hace falta tampoco. ¿Y dónde está eso? Aceros blancos. Las Está en fundiciones, el ¿será? diagrama de hierro-carbono. Claro, Condiciones grises, creo que Acero Condiciones gris. blancas. Condiciones blancas y Ah, grises. no me Uy, diga casi. acero blanco, porque acero blanco no existe. Mala mía, profe. Fundición puede ser. Yo digo, ¿dónde han visto esa terminología? Fundiciones blancas, eso está.
No, porque el tema fundiciones en realidad lo vemos, que es lo que yo tengo que darles después, lo vemos cuando hablamos de las vacaciones. Vamos a ver bien completo fundiciones, cómo se fabrican, qué tipos hay, qué influye que sea una, que sea la otra. ¿Está? Ustedes tienen que saber que en todos los tipos de aleaciones, porque ustedes cuando vean no ferrosos también les va a pasar, puedo distinguir dentro de un sistema, por ejemplo, en este caso el sistema hierro-carbono, puedo tener aleaciones que son, o que se llaman de forja, o aleaciones que se llaman de fundición. ¿Bien? Más allá de que fundición como sustantivo o como verbo. ¿Por qué? Porque la forja se refiere a la conformación plástica. Quiere decir que tengo semi-elaborados, que después por algún proceso de conformación plástica saco el producto final. ¿Bien? Y hablar de fundiciones, o de aluminio para fundición, de hierro para fundición, níquel para fundición, quiere decir que son aquellas en las que yo, como producto final, ¿qué obtengo? Cuando lo cuelo en un molde, Una con la pieza. forma La pieza de algo, determinada. obtengo directamente la pieza. Entonces, en todos los tipos de aleaciones, ya sean las de aluminio, las de cobre, las de níquel, las de hierro, bien, voy a poder dividir en aquellas aleaciones que sean de forja y en aquellas aleaciones que sean para fundición. Cuando a mí me dicen que estoy hablando que es de fundición, yo ya sé que lo cuelo en un molde con el negativo de la pieza y saco una pieza, que lo único que tendré que hacer a lo mejor es un acabado superficial. Mientras que si hablo que son de forja, quiere decir, me tengo que imaginar que tengo un semi elaborado, un planchón, un tocho, una palanquilla, bien, que después la tengo que conformar plásticamente. ¿Estamos? Eso les tiene que quedar bien Sí, claro. profe. ¿Ah? También algún tratamiento térmico, profe, que habrá que hacerle. A A la de las forja. piezas de fundición. A las dos, ¿no habría que hacerle algo, profe? ¿Algún tratamiento Y térmico generalmente para...? sí, después van con un tratamiento térmico. ¿Bien? Depende del fin que va a tener la pieza, obvio. Claro, claro. Depende también, en la parte de las de forja, qué tipo de conformación plástica le hiciste. Porque hay veces que vos le haces una conformación plástica, por ejemplo, le haces un laminado a un planchón y le haces el laminado en caliente, vos después ya lo dejaste con una mínima dureza, justamente porque lo hiciste en caliente. ¿Entendés? Entonces, no, por ahí no necesitas un tratamiento térmico posterior al terminado del laminado cuando vas a vender las láminas para que tú fabriquen otra cosa, ¿se entiende? Sí, sí. O sea que también siempre depende del fin de la pieza. Lo que yo quiero decir es que a una pieza que se cuela en un molde y se obtiene como producto final una pieza, se le llama de fundición. No necesariamente fundición me tengo que imaginar que es hierro. A eso voy. ¿Tá? También tengo aluminios de fundición y aluminios para forja. O puedo decir que obtuve algo por fundición de aluminio. Y a eso se refiere a que colé con la forma de la pieza y lo saqué. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, dejamos acá y nos vemos el próximo viernes. Profe, Sí. sí, no me acuerdo si lo había dicho en las anteriores clases. Con este último PowerPoint de metalografía, hay que saber diferenciar las distintas micrografías, o sea, las distintas fotos. No les voy a dar fotos de micrografía para que me pongan qué son, pero sí por ahí saber en rasgos generales cómo se Los hace el límites de grano, procedimiento. Bien. Sí, cómo se hace el procedimiento, qué logro cuando le llego a espejo, qué evalúo, como yo recién les preguntaba, ¿me entienden? ¿Qué evalúo cuando lo ataco? ¿En qué veo? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Era lo que yo les pregunté Sí, recién vamos cuando para ese lado. empezábamos. Bien. ¿Ah? Metalurgia física 1. O sea, metalurgia física 1, esa es una materia mía. Metalurgia física, unidad 1.
la unidad de clasificación de aceros, la unidad de siderurgia, la unidad de metalografía, y parte de tratamientos térmicos, que son solamente los anisotérmicos, me dijo el profe que entraba. Eso sería el parcial. Profe, ¿lo puedo repetir más lenta? Metalurgia física, que es la unidad 1. La unidad 2 es siderurgia. Unidad 4, si no me equivoco, es metalografía. Unidad 5 es la de clasificación de aceros. Si no me equivoco, la unidad 3 es tratamientos térmicos completos. Sí, Pero profe. esa, como es del profe, ustedes sepan nomás que es hasta anisotérmicos, tratamientos térmicos, tratamientos anisotérmicos. O sea, ¿cuáles eran los anisotérmicos? Normalizado. Normalizado, temple, revenido. Temple y revenido. Recocido. Bien, Recocido. y el recocido. ¿Está? Esos serían los que Profe. entrarían. Yo tengo una duda Sí. con el tema de clasificación de aceros. Sí. Bueno, usted, dentro de todo, dentro de los PowerPoint nos explicó, pero acá digamos, en el libro, en el hay un montón de ejemplos. Nosotros con la unidad de clasificación de acero, ¿nos guiamos lo que usted nos dio en los PowerPoint o tenemos que aprendernos ejemplos, cuadros, como dice en el PDF? No, eso no. O sea, nosotros lo que queremos es que ustedes interpreten y sepan las dos características básicas de acuerdo al uso, de acuerdo a la cantidad de carbono, o a la cantidad de aliantes, perdón, no la cantidad de carbono, a la cantidad de aliantes. ¿Se acuerdan que había dos clasificaciones al principio de todo? Saber prácticamente, más o menos, no les voy a pedir todo el cuadro, pero cómo influyen los aliantes, ¿tá? Sobre Como el todo níquel cuando que hablo de aumenta la... inoxidables. ¿Cómo? Como cuando decíamos que el níquel aumenta, no me acuerdo si la dureza o algo así, esas cosas. Claro, pero las cosas básicas, ¿entienden? Dentro de los inoxidables, ¿qué se le agrega básicamente para que sea inoxidable? Dentro de los de herramientas, ¿qué tienen? Más o menos, como para Los decir inoxidables, que son de la profe, clase. tenían cromo, ¿no? ¿Cómo? Se les añadía cromo, ¿no? A los inoxidables. Cromo y níquel. De acuerdo a qué cantidad de cada uno, o si tengo los dos, o si tengo uno solo, tenía porque la clasificación de los inoxidables estaba con relación a la microestructura. Austenítico, ferrítico y martensítico. ¿Bien? De acuerdo a la cantidad de cada uno, yo de cromo y níquel que tenían, iba a tener una u otra microestructura. ¿Ah? Los de herramientas que tenían, y bueno, tenían cromo, níquel, vanadio, wolframio, un montón de otros, pero, bien, no en las cantidades que tienen los inoxidables, estamos hablando de más baja cantidad. El cromo y Profe, el ¿el níquel. parcial va a ser múltiple choice o va a ser a desarrollar en hoja? El parcial va a ser, como yo les había dicho, yo les voy a leer las preguntas y yo les hago la presentación en un PowerPoint que está temporizado para que se vaya cambiando sola. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo de temporización, yo te leo la pregunta la cantidad de veces que me entre. Y ustedes lo único que van a tener que hacer es entrar al aula virtual para bajar una grilla que hay, donde ustedes tienen que poner la o las opciones que crean que son correctas. Perfecto, Ok, profe. y no había que copiar ni la pregunta ni nada de eso, había dicho, ¿no? No. Ustedes lo único que tienen que hacer es estar con la cámara encendida, con el micrófono encendido, en un lugar tranquilo y prestando mucha atención a lo que yo leo. Las preguntas se van a pasar a minutos. ¿Bien? Entonces en ese minuto yo te la leo la cantidad de veces que entre la pregunta. No son preguntas largas, por ahí las respuestas tienen que prestar atención cuando lean, y poner solamente A, B, C, D, la opción que crean que es la correcta, o las opciones en Acuérdese, el caso profe. de que tenga... Si él la hace, toca el anteojo. ¿Eh? Si él la hace, toca el anteojo.
Claro, te hago así para que sepas cuál es. Claro, hablamos sin nada que mira el otro. Nos Ay, contó, Dios. profe, nos contó Garuti que se puso brava con las preguntas para el examen. ¿Por qué? Dice que ya vio algunas preguntas y que están fuleras. Es un guanaco, porque el bravo fue él, no yo. Oh, se están tirando la pelota, profe. Profe. ¿A quién le damos Así no creer? se puede, profe. Por lo menos háganse Siempre me cargo. quiere hacer quedar mal a mí. No, 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 no. Pobre, hay un alumno viejo, ¿no? Que fue a rendir como, no sé, cuando estábamos en la presencialidad, fue a rendir como 3 veces. A la cuarta creo que la aprobó. A mí generalmente no me gusta tomar finales. Entonces, como yo soy mujer, me dedico a hacer la llena de papeles, las actas, firmar las libretas, todo eso, claro. Y Se el lava pobre las chico, manos, profe. pero, y el pobre chico, lo peor de todo es que tenía todos los bochazos firmados por mí, porque los bochaba Daniel y me decía 2. Entonces yo le tenía que firmar la libreta al pobre chico, así que debe haber pensado esta. Pero yo generalmente no me gusta tomar finales. Diga, Pero profe, me que no daba diga. gracia, le digo, sos Diga. guanaco, vos lo bochás y yo lo tengo que firmar. ¿Qué le decía Villoria? Que diga que era usted el que no quería ese alumno, profe, no le eche la culpa al ingeniero. Por Dios, de que era Daniel. No, le decía, estudia más y vuelve el próximo turno, le decía. Así, bueno, pero es fácil, ustedes tienen que leer y tener los conceptos básicos y van a probar. ¿Vamos? Confiamos en usted, profe. ¿Cómo? Confiamos en usted. Les juro por Dios que no entiendo. No tome la pastilla. Confiamos en usted, digo.